Buenos días, mi nombre es Javier Enrique Escandón Mi nombre es David Castrillón. y hoy les venimos a contar qué son criterios de semejanza de dos triángulos. Bueno, se llama criterios de semejanza de dos triángulos. Un conjunto de condiciones tales que si se cumplen, Tendremos la seguridad de... que estos triángulos son semejantes. A continuación demostraremos los ejemplos. Bueno, entonces vamos a ver el primer ejemplo de criterios de semejanza de dos triángulos. Dice así: dos triángulos son congruentes si dos de sus ángulos son iguales. En este caso vamos a hacer que el ángulo A va a ser igual al ángulo A' y el ángulo B va a ser igual al ángulo B'. La fórmula de aquellos ángulos va a ser: ángulo A va a ser igual al ángulo A' y el ángulo B va a ser igual al ángulo B'. Y aquí tenemos un claro ejemplo de este primer punto. Bueno, aquí tendríamos el segundo punto, que son semejanza de triángulos. Entonces, ¿qué es? Son dos triángulos que son semejantes si tienen sus lados proporcionales. Ejemplo: ángulo A, ángulo B y ángulo C. Ese triángulo es simplemente la reducción de ese, entonces lo llamaríamos como ángulo A', ángulo B' y ángulo C'. Ahora lo siguiente sería buscar el ángulo opuesto o el lado opuesto del ángulo de cada uno de los triángulos. Entonces sería con minúscula y lo llamaríamos entonces ángulo A, ángulo B, por último tendremos el ángulo C. Aquí sería lo mismo, pero lo llamaríamos como primo. Entonces sería A', B' y C'. Entonces la fórmula de todo esto sería ángulo A sobre ángulo A' igual a ángulo B sobre ángulo B'. Y por último tendríamos ángulo C sobre ángulo C'. Entonces esto que voy a encerrar acá sería la fórmula. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. En este caso, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Ángulo A', ángulo B' y ángulo C'. Entonces, el ángulo A va a ser igual al ángulo A'. Y respecto a los lados, como este es el lado opuesto de este, que sería P con minúscula, lado opuesto C, lado opuesto A, lado opuesto A', B' y C'. Para la fórmula de los lados es la siguiente: el lado B sobre lado B', lado C sobre el lado C', y lado C, lado A, va a ser sobre A'. Ahora, primero que todo, tenemos que decir que lo anterior son las características que tienen dos ángulos para ser semejantes. Ahora les vamos a explicar el primer criterio, que sería lado por lado por lado, que sus iniciales o su abreviatura sería LLL entre paréntesis. Este criterio nos dice que dos triángulos son semejantes y sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces tenemos ángulo A, ángulo B y ángulo C. Recuerden que este es la reducción de este triángulo grande, sería A', B' y C'. La fórmula para esto sería A, B. Recuerden que como es un segmento, se le coloca una pequeña línea arriba
sobre segmento A, B'. A', B', segmento, recuerden. Igual al segmento BC. Recuerden poner la raya del segmento sobre segmento BC'. C', segmento. Por último, tendríamos el segmento CA, el triángulo grande. Recuerden, segmento sobre segmento CA' del triángulo pequeño. Aquí tenemos el primer ejercicio del primer criterio de semejanza de triángulos lado por lado por lado. Entonces, a los ángulos de ese triángulo los vamos a llamar ángulo A, ángulo B y ángulo C. Como es diferente figura, le vamos a colocar otras letras en sus ángulos. Entonces sería ángulo D, ángulo E, ángulo F. Entonces le vamos a colocar cierta medida a estos lados, las cuales son 24 centímetros, 36 centímetros y 42 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Como está la reducción en una escala de 1 a 2, entonces se le colocaría la mitad de lo que mide este triángulo, que sería 12 centímetros, sería la mitad, 18 centímetros, y la mitad, 21 centímetros. Entonces, esto es algo muy sencillo. La fórmula para ello sería que el segmento AB sobre el segmento DEA, recuerden algo, este pedazo se toma igual al de este triángulo, o sea, el mismo lado, no importa sus letras. Entonces sería AB sobre segmento DE, el segundo triángulo, que son equivalentes a este segmento equivale a 24 centímetros dividido 12 centímetros del segmento DE. El resultado sería 2 centímetros. Ahora el siguiente sería el segmento BC con su respectivo segmento del otro triángulo EF. Entonces, segmento BC sobre el segmento EF. Y la medida de estos segmentos es 42 centímetros sobre 21 centímetros. Que como resultado nos da 2. Dirán, ¿por qué da 2? Recuerden que todos sus lados tienen que ser proporcionales. Y por último sería el segmento CA con su respectivo segmento en la otra figura FD. Entonces sería CA y FD. Que equivalen a 36 centímetros sobre 18 centímetros, que es el segmento FD. Y esto equivale a 2. Entonces, este sería el resultado. Este sería el resultado. Recuerden, centímetros. En este segundo ejercicio de criterio lado por lado, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este ángulo voy a llamarlo A, ángulo B, ángulo C, ángulo A', B', C'.
Al lado AB lo quiero que mida 12 centímetros. Y el lado A'B' quiero que mida 4 centímetros. El lado BC quiero que mida 21 centímetros. Y el lado B'C' quiero que mida 7 centímetros. El lado AC quiero que mida 30 centímetros. Y el lado A'C' quiero que mida 10 centímetros. Para hallar el valor de cada lado, tenemos que hacer la siguiente fórmula. Lado AB sobre lado A'B', que esto es igual a AB 12 centímetros, A'B' 4 centímetros, esto es igual a 3 centímetros, lado BC sobre E'C', que esto es igual a 21 centímetros que mide BC sobre 7 centímetros que mide B'C'. Esto es igual a 3 centímetros. Y por último, lado AC sobre lado A'C', que esto es igual a 30 centímetros sobre 10 centímetros, que esto es igual a 3 centímetros. Y este es la fórmula para hallar el valor de cada lado. Bueno, ahora les vengo a hablar del segundo criterio de semejanza de triángulos, que dice criterio lado, ángulo, lado, que su abreviatura sería LAL entre paréntesis. Esta nos dice que dos triángulos son semejantes si dos pares de lados correspondientes son proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son congruentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Primero que todo, vamos a nombrar los ángulos de cada triángulo. A este le vamos a llamar ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y a ese otro triángulo le vamos a llamar a esos ángulos ángulo D, ángulo E y ángulo F. Bueno, entonces la regla nos dice que deben de tener dos pares de lados proporcionales. Entonces, el primero sería AB y asimismo en el otro triángulo DE. Entonces tendríamos que lado AB es igual al lado DE. Recuerden que proporcionales es que tengan el mismo tamaño. Entonces, como sería el primero, le colocaríamos una rayita a cada lado del triángulo, porque es el primer par de lados proporcionales. El segundo sería lado BC con lado EF, así mismo pues acá en el otro triángulo. Entonces tendríamos que lado BC es igual al lado EF. ¿Ya? Entonces haríamos lo mismo que acá, pero le colocaríamos dos rayitas como si fuera el número 2 a cada lado del triángulo. Bueno, ahora ¿qué sería lo que falta? Obviamente el ángulo comprendido entre ellos, entre los pares de lados proporcionales, que sería ese. Ángulo alfa y aquí mismo ángulo alfa. Entonces tendríamos que ángulo alfa es igual a ángulo alfa. Y esto que tengo acá sería la fórmula para el segundo punto de semejanza de triángulos. En este primer ejercicio de criterio lado, ángulo, lado, vamos a hacer lo siguiente. Este ángulo lo vamos a llamar ángulo A, lo cual medirá 60 grados. Este ángulo B, este ángulo C. Este ángulo A', que medirá 60 grados. B', C'.
El lado AB medirá 54 centímetros. El lado A', B' medirá 27 centímetros. El lado BC medirá 60 centímetros. El lado B'C' 30 centímetros. El lado AC medirá 100 centímetros. Y el lado A'C', 50 centímetros. El ángulo que comparten estos dos es el ángulo A. Entonces, ángulo A va a ser igual al ángulo A', que ellos mide 60 grados. Para la fórmula, lado AB sobre A', B', que esto es igual a 54 centímetros sobre 27 centímetros. Si lo dividimos da 2 centímetros. Lado BC sobre B', C', que es igual a 60 centímetros sobre 30 centímetros. Si lo dividimos da igual a 2 centímetros. En este lado AC sobre lado A', C', que esto es igual a 100 centímetros sobre 50 centímetros. Y si lo dividimos da 2 centímetros. Este es el primer punto, primer ejercicio del criterio lado, ángulo, lado. Ejercicio del criterio lado, ángulo, lado, ya saben, sobre abreviaturas LAL. Lo primero que vamos a hacer es darle nombre a los ángulos del primer triángulo. Sería ángulo A, ángulo B, ángulo C. Ahora, como ya sabemos, aquí lo mismo, pero con prima. Entonces sería A', B', C'. Ahora lo siguiente sería ponerle la respectiva medida a cada par de lados correspondientes, proporcionales a cada triángulo. Entonces aquí voy a colocar a este lado 9 centímetros, a este lado colocar 33 centímetros y acá 3 centímetros y 6 centímetros. Ahorita haríamos la fórmula para hacer la división de estas medidas, que sería, entonces sería lado AB sobre lado AB', AB'. Eso equivale a AB equivale a 33 centímetros y B' equivale a 11 centímetros, que al dividirlo nos da resultado 3. Ahora sería lo mismo pero con el otro par de lados proporcionales. Entonces sería lado CB y lado C'B'. Y esos equivalen a CB 9 centímetros y C'B' 3 centímetros. En dividirlo nos da 3 centímetros. Ahora lo que nos faltaría sería el ángulo comprendido entre los pares de lados correspondientes, que serían este ángulo, vamos a llamarlo teta, y aquí lo mismo, ángulo teta.
Entonces tendríamos que ángulo teta igual ángulo teta. Y esa sería la fórmula para el segundo ejercicio del criterio lado, ángulo, lado. Tercer y último ejercicio, criterio ángulo, ángulo, entre paréntesis, AA. Nos dice lo siguiente: dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. Ejemplo, este ángulo lo vamos a llamar ángulo alfa y este ángulo lo vamos a llamar ángulo teta. Este ángulo lo vamos a llamar ángulo alfa prima y ángulo teta prima. Entonces nos dice que el ángulo A, B, C, A prima, B prima, C prima. Entonces nos dice que el ángulo A es igual al ángulo A prima y el ángulo C es igual al ángulo C prima. ¿Por qué? Porque el ángulo A es igual a alfa y el ángulo A prima es igual a alfa prima. En el caso del ángulo C es igual al ángulo teta y el ángulo C prima al ángulo teta prima. Y son los pasos a seguir para los siguientes ejercicios. Aquí les traigo el primer ejercicio del criterio ángulo-ángulo. Como ya sabrán, su abreviatura sería AA. Entonces vamos a empezar poniéndole letras a los ángulos de ese primer triángulo. Sería ángulo B, ángulo A, perdón, ángulo B, ángulo C. Aquí sería ángulo D, ángulo C y ángulo F. Ahora colocaremos las respectivas medidas en los dos triángulos y serán exactamente las mismas. Entonces sería ángulo A va a medir 70 grados y ángulo B va a medir 30 grados. Aquí sería lo mismo. Entonces sería 70 grados, ángulo D y ángulo F a grados. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente sería hallar la medida del ángulo C de los dos triángulos. Se coloca así porque tienen que ser iguales. Entonces, por deducción, simplemente hacemos una suma y por deducción podríamos saber cuánto mide el ángulo C en cada triángulo. Entonces recuerden que la suma de todos los ángulos deben de ser 180. Entonces tenemos 70 grados y 30 grados sería 100. Nos faltarían 80 grados, entonces esto sería lo que mediría el ángulo C. Entonces sería lo mismo acá. Ya sabemos el resultado, pero hagámoslo. Sería 70 más 30, 100. Entonces sabríamos que esto mide, mide 80 grados. Entonces, la siguiente sería la fórmula. Ángulo A sería igual al ángulo D porque los dos miden 70 grados. Siguiente, seguiríamos con el ángulo B de acá, entonces sería ángulo B sería igual al ángulo F del otro triángulo, que tienen la misma medida. Ángulo F. Y por último tendríamos el ángulo C, que sería exactamente lo mismo. Ángulo C igual a ángulo C. Y esto de acá sería la fórmula para el primer ejercicio, para su solución del criterio ángulo-ángulo. Segundo ejercicio del criterio ángulo-ángulo. Este ángulo lo voy a llamar P. Este lo voy a llamar Y. Este lo voy a llamar S. Este lo voy a llamar P', Y', C'. El ángulo P va a tener valor de 20 grados.
el ángulo Y va a tener valor de 80 grados. El ángulo S, 80 grados. Lo mismo pasaría acá. P', 20 grados. Y', 80 grados. S', 80 grados. Y la fórmula sería la que sigue a continuación. Ángulo P es igual al ángulo P', que los dos miden 20 grados. Ángulo Y es igual al ángulo Y', que los dos miden 80 grados. Y el ángulo S es igual al ángulo S', que los dos miden 80 grados. Para que la suma de todo de 180 grados. La suma de cada triángulo da 180 grados. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado el video. Cometimos errores, pero lo hicimos de la mejor manera y con el mejor empeño. Gracias.